De sus pueblos de tierra baja se fueron a poblarse en altos y cerros y peñas, y por defenderse y comenzaron a hacer fortalezas que ellos les llaman pucara. Edificaron las paredes y cerco, y dentro de ellas casas y fortalezas, y escondedijos y pozos, para sacar agua de donde bebían. Y comenzaron a reñir, y batalla, y mucha guerra y mortanza con su señor y rey, y con otro señor y rey, bravos capitanes y valientes y animosos hombres, y con estas armas se vencían, y había mucha muerte y derramamiento de sangre hasta cautivarse. Oman Poma, 1615. Mi nombre es Sergio Sáez, y en este capítulo hablaremos de las guerras en los Andes precoloniales. Estamos a punto de cumplir 200 años como país. Sin embargo, mucha de nuestra historia, de miles de años, está cubierta por una neblina de ideas ya superadas y de leyendas. En este programa, Sergio intentará disiparlas y hacernos ver cómo aún hoy se conservan varios elementos de nuestro pasado. Aprenderemos que el Perú tiene más de 200 años. El estudiar la violencia y la guerra en sociedades indígenas no occidentales siempre fue un tema problemático para las ciencias sociales en general. Veamos, por ejemplo, a los Yanomamis, un pueblo del Amazonas en la actual Venezuela. Este grupo fue dado a conocer con los trabajos de Napoleón Chagnon, quien lo describió como un pueblo en constante guerra, en donde se organizaban incursiones que terminaban en matanzas, violaciones grupales y saqueos hacia otros pueblos o entre los mismos Yanomamis. Sin embargo, estudios posteriores documentaron que estas prácticas eran más bien esporádicas, provocadas por el contacto con la cultura occidental, y que la economía Yanomami no se basaba en el ataque entre comunidades. ¿Chagnon mintió? ¿Exageró? ¿Fue su visión occidental la que distorsionó lo que observó? La respuesta es complicada. Los Yanomamis sí tienen a la violencia como parte de su cultura, así haya sido motivada por el contacto reciente, y los ataques y saqueos sí suceden, así sean esporádicos. Entonces, la arqueóloga Elizabeth Arkush ha discutido el tema de la violencia andina y nos deja algunas reflexiones interesantes. Ella sugiere que el tratamiento que se le da a estos temas está afectado por nuestro apoyo hacia las personas marginadas por las estructuras de poder existentes. Esto no quiere decir que esta subjetividad haga que los registros etnográficos sean malos. Más bien han ayudado a dejar de lado las visiones racistas que se tenía de los pueblos no occidentales. Ha ayudado a que no se les vea como salvajes y a buscar entender la lógica detrás de sus costumbres. La violencia entre los Yanomamis es, a fin de cuentas, un conflicto entre pueblos no occidentales siguiendo una práctica cultural coherente en su contexto y que merece ser estudiada con respeto. Esta subjetividad también ha servido para denunciar los abusos que se cometen contra estas poblaciones desde que el mito del progreso entró a alterar sus vidas. Es por eso que cuando observamos la violencia en estados nacionales, la visión es diferente, se las considera como una ruptura en la sociedad. Así, las guerras promovidas por los estados no serían motivadas por la tradición cultural, porque de ser este el caso, se podría llegar a exculpar a los perpetradores. Pero, ¿acaso muchos conflictos étnicos o religiosos no tienen un trasfondo cultural importante? Evidentemente nunca nos encontramos frente a episodios de violencia motivados por una sola causa. Una guerra, o un conflicto de cualquier tipo, no estalla solamente por un motivo. Pero el reconocer el trasfondo cultural del mismo nos ayuda a comprender mejor el fenómeno. Las expediciones españolas del siglo XVII a la selva son un triste ejemplo de estos casos. Algunas de ellas aprovecharon las rivalidades entre conivos y piros para que los primeros les sirvieran de guías con la promesa de que podían realizar correrías, es decir, ataques a otras comunidades. Más de 200 años después, el cauchero Fitzcarral comenzó a entregarle armas a los conivos para capturar a Xánicas y viceversa. Aprovechando las rivalidades interétnicas, consiguió esclavizar a muchísima gente. Estas personas pasaban a servir a los caucheros en sus casas, terminaban siendo usadas como objetos que se comerciaban o para buscar el caucho en lo profundo de la selva. Sí, es evidente que en estos casos la violencia fue impulsada por la llegada de los occidentales, pero hay una historia, hay una tradición detrás de las rivalidades interétnicas. Entonces, ¿cómo podemos saber si este tipo de violencia existía o no antes de la influencia occidental?
Justamente son la historia y la arqueología las disciplinas que pueden contestar este interrogante. Pero es necesario recorrer brevemente cómo se formó el imaginario que tenemos del pasado precolonial, sobre todo con respecto a los episodios de violencia. Desde la llegada de los conquistadores españoles, se formó una visión violenta del pasado andino. Muchos relatos los pintaban como salvajes, seres violentos que sacrificaban personas constantemente, que se mataban entre sí y que llegaban al canibalismo. Es cierto que hubo voces discordantes, como la de Bartolomé de las Casas o el mismo Humampoma, pero el discurso oficial era que los indígenas vivían en un contexto hiperviolento y de ignorancia, dominados por una tiranía. Con esta excusa se planteó que la corona española y la iglesia estaban en la obligación moral de liberarlos, mediante la evangelización y convirtiéndolos en súbditos de la corona española. Esta visión se ha mantenido en muchos lugares hasta ahora, y no me refiero solo a quienes se desviven alabando esta época y que niegan que Sudamérica fue colonizada, o a escritores que hablan de autogenocidios, pero que se niegan a aceptar los abusos detrás de la extirpación de idolatrías y los corregimientos, sino que también está presente en el discurso oficial, tanto del Estado como de nuestra literatura. Un ejemplo de ello lo encontramos en la novela Litum en los Andes, de nuestro Nobel Mario Vargas Llosa. Aquí el autor pinta una sociedad andina como atrasada, propensa a la violencia y con sacrificios como parte de su normalidad. Esta visión estereotipada se refleja también en el informe que escribió sobre las muertes de Uchucchacay, en donde campesinos mataron a un grupo de periodistas confundiéndolos con terroristas en el violento periodo que sufrimos en el Perú en los 80s. Para Vargas Llosa esta visión de los Andes no es ficticia. La población sí es arcaica, es violenta. El mismo Estado ha recurrido a psicosociales estereotipados como cortinas de humo, como el de los pistacos, a pesar de su evidente falsedad. Curiosamente, los pistacos son un ejemplo de cómo lo occidental es visto como una amenaza para la población andina que es víctima de la violencia estatal. Tampoco es raro encontrar notas periodísticas en diarios chichas escandalizadas por algunas festividades serranas, como el Tulliupampay, de Chongos Bajo, en donde se recuerda y venera a los ancestros realizando una ceremonia religiosa con los cráneos. Opuesta a estas ideas ha surgido la visión de que los Andes son principalmente espirituales. Perdón, no principalmente, completamente espirituales, negando cualquier posibilidad de violencia y reduciendo todo a que se trata de una población con una cosmovisión que lo ve todo como ritual. El indigenismo fue importante para ello. Este movimiento intelectual buscó revalorar la cultura andina, sometida y martirizada por siglos de opresión colonial primero y republicana después. Novelas como El mundo es ancho y ajeno denunciaban estos maltratos, aunque desde una visión paternalista. Muchas veces se terminó representando a la población campesina como gente sin agencia, sin iniciativa, siempre a merced de los abusos y sin responder. Si bien es cierto que existieron trabajos que postularon una revolución indígena, como Tempestad en los Andes de Luis Valcárcel, eran muy pocas voces indígenas las que impulsaron este movimiento. Y como mencioné, se terminó cayendo en el paternalismo. Los episodios de violencia registrados por los antropólogos eran explicados siempre desde lo ritual. La población se guiaba solamente por lazos de parentesco, la religiosidad y el calendario agrícola, elementos que se habrían mantenido por más de 400 años de opresión y que eran herencia directa del incanato. Prácticamente terminaron reducidos a pueblos sin historia, sin desarrollo, detenidos en el tiempo. Bien, hablemos ahora de las pucaras. Con este nombre se conoce a los asentamientos amurallados que surgieron en varios lugares de los Andes en el periodo entre la desaparición de los estados de Huari y Tiwanaco, hacia el año 1000, y la conquista inca, hacia mediados del siglo XV. Estos asentamientos fueron interpretados como lugares de defensa, por su ubicación en la cima de los cerros y las murallas que los rodeaban. Para analizar estas evidencias podemos recurrir a la analogía etnográfica, es decir, el uso de casos documentados que nos permitan hacer comparaciones. Por ejemplo, al observar cómo es la estrategia de los pueblos cazadores contemporáneos y ver si es que su cultura material es similar a la documentada por la arqueología. A pesar de las muchas críticas que se le ha hecho a esta metodología, sobre todo cuando se comparan sociedades alejadas, no solo temporal, sino espacialmente, de la que se está estudiando, sigue siendo una herramienta útil para plantear hipótesis de trabajo. Bueno, ¿cómo podríamos aplicar esta analogía para interpretar los asentamientos fortificados? Lo que se puede observar en diferentes partes del mundo y en distintas épocas
es que sociedades sin un poder centralizado y que presentan un gran número de fortificaciones usualmente entran en conflictos de diferente escala a nivel intercomunal, es decir, entre las mismas comunidades de un pueblo. En otras palabras, la analogía nos permite considerar, como hipótesis, que es altamente probable que las pucaras del Titicaca y de otras regiones andinas sí reflejen un periodo de mayor conflicto, incluso de guerras, sobre todo porque a pesar de que existieron varios grupos étnicos, los colias, los lupacas, los pacajes y otros más, no existió un poder centralizado que unifique políticamente toda la región. Si a esto le agregamos que en los inicios de la colonia el término pucara se relacionaba con la guerra en la lengua aymara, quedan muy pocas dudas sobre su relación con la guerra, o por lo menos con conflictos intercomunales, ¿cierto? Bueno, aquí es cuando aparecen las críticas que niegan la presencia de violencia, o en todo caso de guerras o conflictos en el pasado andino. ¿Qué evidencias directas tenemos sobre las batallas?, preguntarán. Y lamentablemente no las tenemos. La falta de documentación de conflictos en tiempos preincaicos, sea de la escala que sea, nos impiden conocer este tipo de detalles. Tampoco tenemos evidencias de saqueos o destrucciones a gran escala en este tipo de asentamientos. Puede ser porque muy pocos de estos sitios han sido investigados, a diferencia de los grandes templos del formativo o las ciudades incas que reciben años y años de trabajo, pero seguimos sin tener evidencia 100% irrebatible. ¿Hay campos de batalla? Ninguno registrado arqueológicamente. ¿Muertes violentas registradas en los cementerios? Ajá, acá tenemos evidencias interesantes. Se ha argumentado que las lesiones podrían corresponder a tincus. Esta es una tradición presente en algunas comunidades peruanas y bolivianas, en las cuales los miembros de diferentes comunidades se enfrentan en batallas rituales, en donde la violencia puede ser efectiva o simbólica, y en la que puede haber incluso muertes. Si bien es una expresión eminentemente violenta, su carácter es más ritual que una expresión de guerra intercomunal. En cuanto a las evidencias materiales, la arqueóloga Tiffany Tung propone que las lesiones encontradas en el sitio Wari de La Real podrían corresponder a este tipo de ritos. Este sitio arequipeño parece haber sido habitado por miembros de una élite que podía acceder a los bienes de lujo Wari, y los cráneos registrados presentan un número elevado de lesiones en la parte frontal e izquierda de los cráneos masculinos. Si bien es cierto que esto nos indica que esta parte de la población era susceptible de ser atacada, la mayoría de las lesiones no eran fatales. En otras palabras, los individuos de la Real participaban de actividades en donde no se buscaba matar al contrincante. Es más, el área de las lesiones es tan pequeña que parece reflejar un combate ritualizado justamente, en donde el tipo de pelea y el área de atacar está claramente definido. Como en los tincus, no se buscaba eliminar al rival. Entonces, si las lesiones podrían representar tincus u otro tipo de actividad ritual, ¿por qué no considerar que las pucaras son construcciones simbólicas de los tincus? En este caso, la evidencia es muy endeble porque no se han registrado tincus asociados a pucaras. Otra posibilidad sería que no tengan absolutamente nada que ver con rituales violentos y quizás estén relacionados con alguna suerte de culto. Está profusamente documentado que a lo largo de los Andes el culto a las montañas es parte integral de la religiosidad, por lo que esta relación no se puede descartar. Aún así, el problema persiste. ¿Qué evidencia tenemos de que estos muros estén efectivamente relacionados con un culto, cuando ni siquiera fue reportado por los primeros cronistas españoles, ni los cronistas indígenas como Guamán Poma o Santa Cruz Pachacuti? Quizá el argumento más utilizado es que al comparar a los Andes con otras regiones del mundo, se está dejando de lado los aspectos característicos de los pueblos andinos, que se ignora su particularidad y se recurren a visiones eurocéntricas que favorecen visiones violentistas. ¿Y saben qué? Tienen razón. Parcialmente. Es innegable que la arqueología presenta muchos sesgos eurocéntricos. Las escuelas de arqueología peruanas han tenido una fuerte influencia de universidades estadounidenses, en donde la arqueología es parte de la antropología, una disciplina que surge con el colonialismo europeo que buscaba comprender a los pueblos exóticos, que eran los que colonizaban. Además, la visión de nuestra historia está muy centrada en el desarrollo europeo,
Desde la exaltación de la época clásica de griegos y romanos hasta el Renacimiento europeo al redescubrir, lo digo entre comillas, a los clásicos. Partimos de supuestos que buscan generalizar contextos ajenos, por lo que no sorprende que hasta ahora se diferencie entre sociedades civilizadas y sociedades no civilizadas, a las cuales felizmente ya no las llamamos bárbaras. Pero, y acá es donde discrepo, creo que tampoco debemos particularizar tanto el desarrollo andino. Y me refiero a que a pesar de las innegables diferencias, como su sistema religioso o el carácter único de sus asentamientos, hay un eterno debate entre si existieron o no ciudades o si debemos buscar nuevos conceptos, por ejemplo, y que me gustaría tratar en otro capítulo. Pero a pesar de esto, los Andes sí pueden ser comparados con otras regiones. Las redes de intercambio sí impulsaron el desarrollo de las élites, como sucedió acá en la época Chavín, y igual, salvando las distancias, ocurrió en el Mediterráneo, en la antigüedad. Y hay estados que sí llegaron a centralizar y concentrar poder cada vez más, como pasó con los incas y muchos otros reinos de otros continentes. El idealizar al extremo a los Andes nos va a llevar a pensarlo como una región sin historia, como tanto se criticó el indigenismo. Un pueblo en donde no hubo cambios, en donde las culturas repetían una y otra vez las mismas características religiosas, económicas y políticas, y en donde no hubo explotación ni conflictos. Regresemos a los Waris. Las evidencias de la Real son importantes porque su registro y análisis detallado nos permiten plantear hipótesis como las lesiones por Tincus. Lamentablemente, no todos los sitios tienen un estudio tan detallado, y justamente creo que muchas de las críticas a las visiones violentistas de los Andes se mantienen porque la ausencia de estudios, en general, sobre guerra, violencia y conflictos no permiten acumular la suficiente información. Ahora, en el caso de Wari, es innegable que hubo un discurso que exaltaba lo militar. En el sitio de Conchopata, ubicado en la misma ciudad de Ayacucho, y que ha sufrido bastante por el crecimiento urbano, se han encontrado vasijas con representaciones de guerreros, personajes masculinos con pintura facial, portando porras, escudos, arco y flecha, y montando pequeñas balsas. No solo eso, sino que también se registró la representación de un individuo vestido con una piel de otorongo, con una cabeza trofeo colgando el cuello y sosteniendo un arma. También se han registrado porras de piedra y una porra de cobre, hondas, puntas de proyectil de obsidiana y un arco en diferentes sitios arqueológicos, lo cual nos revela que, efectivamente, tenían un repertorio variado de armas. Felizmente también se han podido estudiar los entierros recuperados de Conchopata. Tung analizó estos cuerpos y encontró varias diferencias entre los habitantes de La Real y Conchopata. Las personas enterradas en tierras ayacuchanas presentaban otro tipo de lesiones. Los hombres sufrieron golpes en la parte frontal, coincidentes con heridas por enfrentamientos, pero en este caso muchos eran golpes fatales y no solo lesiones leves como en La Real, mientras que las mujeres sufrieron más ataques en la parte posterior del cráneo, que se corresponden con lesiones recibidas al huir durante ataques de otros grupos. Además, se hizo un análisis para saber la procedencia de las personas enterradas allí y las cabezas trofeos encontradas. Y la diferencia es importante. Los entierros son de gente que vivió y creció en los alrededores de Ayacucho, mientras que las víctimas de la caza de cabezas trofeo eran hombres y niños foráneos, nunca mujeres. En este capítulo tampoco andaré en las cabezas trofeo, pero es interesante ver cómo estas evidencias nos señalan que la población de Conchopata pasó por eventos de conflicto, sean batallas puntuales o guerras a mayor escala, pero que indudablemente dejaron huella en sus ocupantes. Hombres luchando y muriendo en batalla, y mujeres siendo atacadas en las incursiones. Mientras que las cabezas trofeo nos indican que, efectivamente, se tuvo que ir a atacar a otras poblaciones para conseguir las cabezas de probablemente guerreros y adquirir este símbolo de poder que aparece en la simbología Wari, como el guerrero con piel de jaguar. No es de extrañar pues que tengamos vasijas con soldados llevando prisioneros amarrados, o que algunas representaciones del dios de los báculos incluyan a prisioneros sometidos. ¿Hacen falta más evidencias? Por supuesto, muchísimas más, pero este tipo de trabajos nos ayuda a entender mejor
como eran las batallas en los Andes. Quizá no se trate de conflictos a gran escala en tiempos Wari, quizá era solo para obtener cabezas trofeo, pero el punto es que sí hubo enfrentamientos violentos, y esta cultura militarista era reproducida simbólicamente por las élites, sea a través de la decoración de la cerámica de lujo o con el uso de las cabezas trofeo de los pueblos vencidos. Nada de esta simbología está representada en los pucaras. Es más, el periodo que siguió la desaparición de Wari y Tiwanaku se caracteriza justamente en tener muy pocos elementos figurativos en la cerámica. Pero acá tenemos evidencias diferentes. Vamos a ver. La función defensiva de los pucaras es clara. Se construyen en la cima de los cerros, con varias murallas con unos 3 metros de alto y 3 metros de ancho, llegando algunas a alcanzar más de 5 metros y medio de alto y 4 metros y medio de ancho. Claramente hay una intencionalidad de volver inaccesible el sitio. También presentan parapetos, entradas indirectas que permiten el control de quienes quieran acceder al área de las viviendas. En algunos casos se han observado piedras amontonadas cerca de los muros y los parapetos, como si se trataran de proyectiles listos para ser utilizados en la defensa del sitio. Además, no son sitios tan cómodos para vivir. Al ubicarse en la cima de los cerros, hay más frío, hay más vientos, hay una menor disponibilidad de agua, y la población termina alejándose de los campos de cultivo y de las grandes extensiones de pastoreo. Se privilegia claramente la defensa antes que la comodidad. En el estudio que realiza Elizabeth Arkush en la parte noroeste del lago Titicaca, encuentra que estas pucaras se concentraban en agrupaciones con un control visual entre sí. Me refiero a que las pucaras no funcionaban como asentamientos aislados. Un grupo de ellas, generalmente a menos de 5 kilómetros, tenían una buena visibilidad entre sí y estaban diferenciadas de otros grupos que, a pesar de su cercanía, no eran visibles entre sí. Dentro de cada grupo solía haber una pucara mucho más grande y mucho más protegida que habría funcionado como la de mayor jerarquía en la zona. Cada uno de estos grupos permitió que la autora plantee que no se trataban de pueblos que luchaban todos contra todos, sino que era una época de constante conflicto, en donde se organizaban para defenderse entre sí ante los ataques de otros grupos vecinos, o quizá grupos foráneos, como el momento de la conquista incaica. ¿Esto solo sucedía en los alrededores del Titicaca? Pues no, tal como Arkush y Tung han documentado, el periodo entre la desaparición de Wari y Tiwanaku y la conquista inca estuvo marcado por un aumento de la violencia en buena parte de los Andes. Si bien la información es fragmentaria, se puede registrar que hay un aumento en las lesiones craneales y en los asentamientos fortificados a lo largo de la cordillera. ¿Qué llevó a este aumento del conflicto? Inicialmente se había considerado que la desintegración de los grandes centros de poder político, Wari y Tiwanaku, llevó a que las poblaciones entren en conflicto constante. Pero las evidencias arqueológicas nos han llevado a identificar un patrón distinto, un patrón bien interesante. En la cuenca del Titicaca se pueden encontrar dos épocas distintas. La primera, entre los años 1000 y 1275, se caracteriza por no tener muchas pucaras, y las que se construyen son pequeñas. Es recién en el periodo entre los años 1275 y 1450 que la construcción de pucaras aumenta y la población se concentra más y más en estas fortificaciones. Lo mismo se ha encontrado en Jauja. Como comentamos en el capítulo del Valle del Mantaro, los Xauxas y Huancas empezaron a abandonar sus viviendas en las partes bajas del valle y pasaron a vivir en asentamientos más extensos y amurallados en torno al 1300. Y es probable que con mayores estudios en regiones como Andahuaylas, Ayacucho, Huancavelica y otros lugares se pueda encontrar un patrón similar. Entonces, si no fue la fragmentación política la que llevó a que los pueblos guerren entre sí, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál fue la razón? ¿Recuerdan que la crisis de los mochicas coincide con el inicio de un periodo de sequías? Bueno, las sequías se repiten. En torno al año 1300 se registró un periodo de constantes sequías que llevaron a que el lago Titicaca se contrajera entre 12 y 17 metros. Por esos años también se registraba un fenómeno del Niño, que está asociado con sequías en la Sierra Andina. Todo ello habría llevado a una menor cantidad de pastos para los animales, menos agua para los cultivos y para el consumo, lo que impulsa a que haya un aumento del conflicto entre comunidades cercanas, conflicto por recursos.
Este periodo de sequías culminó hacia el 1380, pero las pucaras no fueron abandonadas. Arkush nos dice, y acá cito, los buenos tiempos no resultaron en una paz más predecible o inevitable como el colapso que había resultado en una guerra generalizada. En su lugar, caudillos, fortificaciones duraderas y ciclos de venganza parecen haber envuelto a los Koya en guerras periódicas por el resto del periodo y más allá. Este panorama nos recuerda las palabras de Wamampoma, con las que empezó este capítulo. Y comenzaron a reñir, y batalla, y mucha guerra, y mortanza con su señor y rey, y con otro señor y rey, bravos capitanes, y valientes y animosos hombres. Y con estas armas se vencían, y había mucha muerte, y derramamiento de sangre hasta cautivarse. En el Valle del Mantaro, los curacas declararon que antes de los incas eran los sinchis, indios valientes que comandaban a sus pueblos, los que llevaron a batallas entre unos y otros. Quizás fue el estrés medioambiental el que motivó los primeros conflictos, pero una vez que el clima mejoró, el ciclo de violencia no se detuvo. La chispa se había prendido. Y después llegaron los incas. Bueno, ese ha sido todo por el capítulo de hoy. Quería comentarles que hace unas semanas, desde mi cuenta de Twitter, justamente había comenzado a compartir algunas imágenes sobre esta evidencia de violencia en el pasado precolonial, y hubo gente que se sintió ofendida, que pensaba que casi literalmente me dijeron: le estás haciendo el juego a los criollos, a los colonialistas que quieren ponernos como unos bárbaros atrasados. Y justamente eso es algo que creo que deberíamos dejar de lado, ¿no? Dejar de ver como que todo es en blanco y negro y dejar de idealizar tanto el pasado. Al final, obvio, tenemos que reconocer los grandes logros y tenemos que denunciar también los abusos del colonialismo que hubo y que sigue habiendo en este país. Pero eso no quiere decir que vamos a creer que se vive en una utopía prácticamente, ¿no? En el pasado indígena. Así que por eso creo que es importante hablar de estos temas. No será la primera vez. Creo que sería interesante también hablar de las cabezas trofeo en algún momento. Y sobre lo que sí tengo planeado es hablar también de las estrategias de dominación incaica, porque también no todo era diplomacia. En todo caso también hubo estrategias que quizás no eran físicamente violentas, pero eran simbólicamente violentas. Y eso creo que sería interesante también conversarlo. Bien, antes de despedirme, como siempre, les dejo la bibliografía. Básicamente yo, para este tema, sobre Wari y sobre los Koyas, he tratado a dos autoras que tienen trabajos que me parecen excelentes. La primera, Elizabeth Arkush, tiene un libro, Hillforts of the Ancient Andes. Trata sobre su tesis doctoral, todo lo que haya trabajado sobre las pucaras de la zona del Titicaca. Pueden buscarlo en el servidor que siempre recomiendo, el Library Genesis, pero voy a dejar el enlace directo a una de las páginas. Otro artículo que me sirvió bastante para reflexionar sobre estos temas, disculpen mi mala pronunciación en inglés. El artículo es Violence, Indigeneity and Archaeological Interpretation in the Central Andes, en el libro The Ethics of Anthropology and Amerindian Research, Reporting on Environmental Degradation and Warfare. Voy a dejar el link, el texto lo pueden descargar con Sci-Hub. Otro artículo también que, si es que el libro de Hillfort of the Ancient Andes les resulta pesado, uno más resumido es I Against My Brother, Conflict and Confederation in the South Central Andes in Late Prehistory. Todos esos trabajos son sobre los Koyas. La traductora que utilizó, que también me parece que tiene un trabajo excelente, es Tiffany Tung, que ha trabajado con evidencias de los cuerpos, de bioantropología para Wari. Tiene un libro publicado en 2012 que se llama Violence, Ritual and the Wari Empire, A Social Bioarchaeology of Imperialism in the Ancient Andes. Y las dos, Arkush y Tung, tienen un trabajo en conjunto que justamente es el que revisa las evidencias de trauma craneal y de patrones de asentamiento de los asentamientos amurallados, de las fortificaciones en los Andes, pero no solo de los periodos más tardíos, sino desde los inicios, desde el arcaico, desde el poblamiento. El trabajo se llama Patterns of War in the Andes from the Archaic to the Late Horizon
Insights from the Settlement Patterns and Cranial Trauma. Todos voy a dejar el link para que los puedan revisar. Para información en español, les voy a recomendar una conferencia que está en YouTube, en el canal de Vive tu Patrimonio, en este trabajo conjunto de Weston McCool y Aldo Acinelli, que se llama Evidencias de Guerra Endémica en la Zona Alta del Valle de Nazca. Acá no hemos tratado esta región, pero acá Aldo hace referencia al trabajo de Arkush y Tung y muestra cómo en la zona que ellos estudian, en el Valle de Nazca, también se repite ese patrón de aumento de la violencia intercomunal. Y finalmente, y esto quizás saliendo un poco de la arqueología, si les llamó la atención la mención que hice sobre Mario Vargas Llosa, y hablando un poco de literatura, hay un análisis bastante interesante de justamente los discursos racistas que se repiten en su obra, en el artículo de Juan Carlos Piñeiro, La construcción de la alteridad en Litome Los Andes, en la revista Estudia Neofilológica. Igual voy a dejar el link en la descripción. Ahora sí, muchísimas gracias por haberme escuchado. Y bueno, si quieren escribirse, contactarse con nosotros, estoy en Twitter como @Sergio6días. La cuenta de este podcast es @más de 200 en números. Como siempre, cualquier consulta, comentario, cualquier pregunta, cualquier sugerencia nos la pueden hacer llegar en la caja de comentarios de iVoox o hacia las respectivas cuentas de Twitter. Nos vemos en el siguiente capítulo.